Buenas noches, hermanos de la Iglesia Jico. Es una bendición poder estar otra vez juntos y poder reunirnos en corazón al Señor para adorarle, escuchar su palabra y a la vez, hermanos, saber que voy a hablarles a ustedes, que van a estar viendo este mensaje. Para mí es algo que me entusiasma y ya anhelo que pronto el Señor nos abra puertas para volver a reunirnos, aunque hay que esperar a la cuarentena. Que ya nos dé el gobierno licencia de poder reunirnos nuevamente. Estén orando, por favor, por esto. Yo creo que tal vez en junio Dios nos puede dar licencia de volver a reunirnos, pero estamos orando al respecto, hermanos. Recuerden que los miércoles en la noche estamos estudiando el libro de los Hechos. Estamos estudiando el progreso del Evangelio en el libro de los Hechos. Y en esta noche vamos a estudiar precisamente ese libro. Así que, hermanos, vamos a preparar nuestro corazón en oración. Vamos a pedirle que Él sea con nosotros y que logremos sacar de su palabra lo que requiere nuestro corazón. ¿Les parece? Oremos. Señor, en esta noche rogamos de tu ayuda a través de tu Espíritu Santo para hablar lo que yo necesito hablar de tu palabra. Te ruego que tu palabra pueda ser un bálsamo, una exhortación a la vida espiritual de mis hermanos. Te suplico que me ayudes a ser breve, conciso, pero también que tu palabra sea poderosa al ser predicada y que pueda ser de bendición a mis hermanos. Y también, Señor, te suplico que tu palabra corra con libertad. Te suplico que también los oídos de mis hermanos puedan estar llenos de tu Espíritu Santo para cachar lo que el Espíritu tiene para cada uno de ellos y que sea nuestro Maestro por excelencia para entender y poner por práctica tu palabra. También, Señor, te suplico que nos ayudes con cualquier distracción que pudiera haber en casa o aquí mismo, que nos ayudes a poder estar centrados en ti y en tu palabra. Bendice este tiempo juntos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, una de las posesiones más preciosas que se adquiere como un creyente es tener un buen testimonio. Proverbios 22:1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y en la Biblia, hermanos, es fácil ver cómo es importante para la vida de un creyente tener un buen testimonio. Por ejemplo, vemos que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, aún desde niño, en su vida terrenal, Él tuvo un buen testimonio. Escuchen lo que dice Lucas 4:22, dice la Biblia: y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Más tarde, hermanos, en el libro de Hechos que estamos estudiando, cuando se buscaban buenos hermanos para arreglar problemas en la iglesia de Jerusalén, el primer requisito, hermanos, era que fueran de buen testimonio. En Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Más tarde, hermanos, también hablamos de Cornelio hace unos días. Y Cornelio, hermanos, tenía un buen testimonio. Él tenía el testimonio de temer a Dios, de que le buscaba, de que era un hombre de oración, de generosidad. En Hechos 10:22 dice: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Cuán importante es que tú y yo, hermano, busquemos tener un buen testimonio. Ahora, por eso decía que una de las cualidades más hermosas que se pueden poseer es tener un buen testimonio. Y en nuestra Biblia, en este texto que vamos a ver en esta noche, se ve que una de las cualidades más hermosas que Timoteo tuvo es un buen testimonio. Abran su Biblia en Hechos 16, hermanos, y vamos a ver qué es lo que se dice de este joven que, a pesar de ser corto en edad, tenía un buen testimonio. Veamos, hermanos, Hechos 16, versículos del 1 al 3. Déjenme leerlo para ustedes, nada más sigan ahí, hermanos. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio,
quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Noten, hermanos, cómo dice la Biblia que la gente daba buen testimonio de él. De hecho, dice el texto, daban buen testimonio de él los hermanos. Entonces, este texto nos habla de que Timoteo supo tener un buen testimonio, y eso nos lleva al título de esta enseñanza. Precisamente es buscando tener un buen testimonio. ¿No le gustaría a usted tener un buen testimonio como el de Timoteo, hermano? Ahora la pregunta es, ¿qué se necesita cuidar para tener un buen testimonio? Y en nuestra porción, hermanos, es fácil ver a este creyente de buen testimonio. Pablo decidió llevarle consigo porque tenía un buen testimonio, pensó que iba a ser un buen compañero personal, un buen colaborador en la obra. Y a pesar de que él era joven, Timoteo era alguien prometedor para la obra de Dios. Y una de las primeras características para ver a un buen creyente es que tenga un buen testimonio. Así que vamos a considerar a través de la vida de Timoteo, hermanos, algunas lecciones que necesitamos reflexionar para nosotros tener un buen testimonio. La primera lección que yo veo aquí, hermanos, es que el buen testimonio no es algo que tú dices o predicas, sino que otros lo dan a conocer cuando ellos saben quién eres tú. Entonces, el buen testimonio no es algo que tú predicas, algo que tú dices o quieres que la gente diga de ti, sino que otros lo dan al conocer cómo eres tú. Por eso dice el versículo 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, Timoteo, hermanos, vivía de tal manera que los hermanos lo tenían en un buen concepto. Es decir, él daba un buen testimonio. Pablo, al llegar, solamente escuchó bonitas cosas positivas acerca de la vida de Timoteo, a pesar de que él era aún muy joven. Y entonces, Pablo, al verlo, dijo, este muchacho va a ser de bendición, me va a ayudar en el progreso del evangelio. Y vieron que él era un buen muchacho en su crecimiento espiritual, que en esos años que Pablo no había regresado a la ciudad, estaba viendo que este joven había crecido. Esta es la segunda vez en este texto que Pablo llega a Derbe y a Listra. Ustedes recuerdan, este es su segundo viaje misionero, pero en el primer viaje misionero ya se ve a Pablo viendo estas ciudades, predicando el evangelio ahí, y se iniciaron ahí iglesias. Entonces, hermanos, esta persona llamada Timoteo, ya al llegar Pablo, seguramente en tiempo pasado o en el primer viaje misionero de Pablo, escucha del evangelio y tiene un gran progreso en su fe, en su crecimiento espiritual. Y entonces llega Pablo y le dicen muchas cosas bonitas de la vida de Timoteo. Ahora, hermano, el testimonio no es algo que tú promueves o las flores que tú te echas a ti mismo, sino lo que la gente ve en ti, lo que ven en tu vida, lo que es la manera de ser de ti o de tu familia. A mí, ¿cómo me gustaría, hermanos, que los hermanos de la iglesia conocieran que yo tengo un buen testimonio, o que pudieran dar un testimonio de mí, que yo tengo un buen proceder? Querer dar un buen testimonio, hermanos, a las personas hace que sí nos importe lo que otros piensan de ti, pues queremos darles un buen testimonio. Algunas personas en ocasiones llegan a decir, no, a mí no me importa lo que la gente piense de mí, es mi vida, dicen ellos. Otros dicen, yo no voy a la iglesia para agradar a la gente, yo voy a alabar a Dios y no me importa la gente. Y puede sonar hasta espiritual, pero no lo es, hermano. El hecho de que a una persona no le importe lo que otros piensan, no le importe lo que otros dicen de su vida, puede ser peligroso, porque no está buscando tener un buen testimonio. Qué bendición que quiere tener una vida que agrada a Dios, pero tú no puedes tener una vida que agrada a Dios si no tienes un buen testimonio delante de la gente. Entonces, a un creyente que le importa tener un buen testimonio, va a ser una persona que va a poder darlo a la gente. Y por el contrario, una persona que dice, no, a mí no me importa lo que otros piensen, puede estar en el riesgo de dar un mal testimonio y ni siquiera darse cuenta. Hermanos, ¿cómo me gustaría que toda la iglesia Jico pudiéramos tener un bonito testimonio a nivel comunidad, de que la iglesia ama al Señor, de que la iglesia es gente derecha, de que la gente realmente puede ver ahí un lugar de la gente que no es perfecta, pero que ama al Señor? Sí queremos dar un buen testimonio a otros, hermanos. Y de alguna manera, si lo queremos hacer, nos debe importar lo que otros digan de nosotros.
Es cierto que la persona más importante a la que debemos de agradar es nuestro Dios, sí, pero sí debe de importarnos el agradar a la gente, el que tengamos buena opinión delante de los hombres. La Biblia constantemente dice que el que agrada al Señor, Él nos hará tener buen testimonio o hará que tengamos favor delante de Dios y de los hombres. En Romanos 15, hermanos, se nos habla de también querer agradar a los hermanos. Dice la Biblia, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15:2 dice también, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a él a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, aún Cristo no se agradó a sí mismo. Él quería agradar al Padre Celestial, pero también Él quería ayudar a sus apóstoles. No iba a hacer lo que ellos querían, pero sí estaba dando un buen testimonio de ser el Hijo de Dios. Hermanos, esto no significa que vamos a buscar tener una vida que vivamos dependiendo de la opinión pública, pero debemos de buscar agradar a Dios invariablemente sin titubear, pero debemos de cuidar de dar un buen testimonio a los hermanos. Y cuando usted está buscando vivir como a Dios le agrada, usted va a dar un buen testimonio a los demás, pero hay que cuidar el agradar también a los hermanos, aunque en primer lugar a nuestro Dios. Ahora, quiero preguntar, ¿qué pasa si alguien dice algo de usted falso o afecta su buen testimonio? Tal vez le calumnia, dice algo falso. Bueno, hermanos, ¿qué pasa si alguien hubiera dicho algo malo de Timoteo? En primer lugar, hermanos, no podemos controlar lo que otros dicen de nosotros. En segundo lugar, si alguien dice algo de malo de ti, trata de asegurarte que no sea verdad. No te defiendas, simplemente si tú sabes que no es verdad, eso es una bendición. Pero también si la gente alrededor de ti te conoce, ellos van a defenderte y ellos van a decir, no, el hermano tal no es así, Pastor Samuel no es así, porque yo lo conozco, yo lo he visto, he convivido con él, conozco mucho de él, lo he conocido años. Y cuando una persona te conoce, va a ser la mejor defensa ante una calumnia. No te tienes que defender. Ahora la pregunta, hermano, es, si alguien preguntara por ti a 10 hermanos de tu iglesia, ¿qué dirían de tu vida? Es bueno que preguntemos a los demás hermanos cuando queremos conocer a alguien. Es bueno preguntar por los jóvenes y por los hermanos y saber su testimonio. A mí me entristece escuchar cuando hermanos dicen algo negativo de un joven que quiere servir a Dios, y lamentablemente es cierto muchas veces. Entonces es triste cuando alguien dice que quiere servir a Dios, pero ni siquiera tiene buen testimonio ante los hermanos. Eso es algo muy importante. De hecho, preguntar a los hermanos por cómo piensan de un hermano creo que es algo importante para conocer la integridad de un hermano. Por ejemplo, cuando un joven, una señorita se están interesando en alguien de la iglesia, sabes que además de ver cómo es, además de ver cómo te trata, además de ver cómo es como cristiano, fíjate que es sabio preguntarle a su pastor, preguntarle a los que le conocen cómo es él, cómo es ella. Porque tú vas a darte cuenta el testimonio que tiene esa persona. Y muchas veces los jóvenes entran a una relación o muchas veces los hermanos sin darse cuenta se involucran en una relación de trabajo o emplean en su negocio a un hermano de la iglesia. Y resulta que es un hermano que no es tan buen trabajador. Y dicen, ¿por qué? Si es creyente. Y es porque a veces primero debemos de preguntarnos cómo es su testimonio en las cosas de Dios, cómo es su testimonio a nivel general. Porque hermanos, recuerden que un buen testimonio no es algo que tú dices o que tú predicas, sino es algo que lo dan a conocer los que te conocen. Okay. Entonces esta primera lección es muy importante, que tú sepas que hay que buscar vivir para el Señor, pero también buscar tener un buen testimonio ante los hombres, ante las personas, ante los hermanos. Entonces, y si la gente sabe cómo tú eres, eso va a ser un buen testimonio delante de la gente. Y no vas a necesitar publicarlo, ni intentar darte una fama. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Échate fama, hazte fama y échate a dormir, dice el proverbio, ¿verdad? Y de esa misma manera, cuando tú tienes un buen testimonio, tú puedes saber que vas a ser una bendición para la gente y que vas a hallar favor delante de los hombres y delante de Dios. Así que el buen testimonio no es lo que dices o predicas, sino lo que la gente sabe de ti. En segundo lugar, el buen testimonio se da por duplicado. El buen testimonio se da por duplicado. Ahora, a lo que me refiero es que mucha gente sabía cómo era Timoteo, hermanos.
tanto los hermanos de la iglesia como los de afuera. De hecho, la Biblia dice que la gente de Derbe y de Listra sabía cómo estaba la vida de Timoteo, y en el versículo 2 dice que era de buen testimonio ante los hermanos de Listra y de Iconio. Entonces, en dos ciudades se hablaban cosas positivas de Timoteo. Y a esto me refiero, hermanos, cuando digo que el testimonio debe de ser, darse por duplicado, en que tú das tu manera de vivir, das de qué hablar a los hermanos, pero también a los de afuera. Entonces, el buen testimonio se debe de dar por duplicado a los hermanos, pero también fijarnos en dar buen testimonio a los de afuera. Cuando hablamos del buen testimonio con los otros creyentes, la gente, incluyendo Pablo, daban buen testimonio de Timoteo, por ejemplo, de su fe no fingida. En 2 de Timoteo 1:5 se habla de lo que Pablo había escuchado y sabía de Timoteo. Y dice la Biblia, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces yo veo aquí que Pablo, al pensar en Timoteo, pensaba en su testimonio. Los hermanos lo conocían a su familia, y decían, tanto Timoteo como su familia son de fe no fingida. Esta frase habla de que eran sinceros en su cristianismo, eran honestos en su fe, eran sin fingimientos, eran sin máscaras, sin disfraces. La palabra fingida aquí es la palabra griega, se la digo, es anupócritos, de donde sale nuestra palabra en español hipócrita. Hermanos, es interesante que si algo se podía decir de Timoteo es que tenía una fe de verdad, y él no era uno de los que se les llama hipócritas, ¿verdad? Tristemente hay muchas personas que no quieren ir a las iglesias porque dicen que hay muchos hipócritas. Así que nosotros debemos cuidarnos de ser de una fe sincera, sin doblez, hermano. Y yo le quiero animar a que usted cuide su testimonio, cuide su enojo. Todos nos enojamos y la Biblia dice, airaos, mas no pequéis. Así que hay que cuidar cuando estamos enojados. O tu puntualidad, cuida tu puntualidad, porque tu puntualidad habla mucho de tu cristianismo, habla de tu manera de proceder. Cuida tu pureza ante los hermanos de la iglesia. Cuida tu testimonio con el sexo opuesto. Yo muchas veces le he dicho a los jóvenes que si van a tener una relación de cortejo, no solamente sus padres estén de acuerdo, su pastor, sus padres, que tengan una relación de buen testimonio. En vez de estar a altas horas de la noche o estando solos quién sabe en dónde, o yéndose quién sabe a dónde solos, esto es de mal testimonio, porque los hermanos y los papás no saben qué están haciendo. Y para evitar que la gente piense mal, si siempre tenemos algún acompañante, salimos en grupo, creo que no hay ningún problema con eso, pero cuida de tener un testimonio adecuado en tu relación. Y también, hermano, cuida tu trato con los demás. Cuida cómo tratas a los hermanos. Hermanos, hay que cuidar nuestro buen testimonio ante otros creyentes, pero también para con los de afuera. Hermanos, Timoteo decidió circuncidarse para dar buen testimonio a los judíos que les predicaría de Cristo. Si ustedes notan, en el versículo 3 habla de eso. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Entonces, hermanos, aquí debo hablar un poquito del origen de Timoteo. Tenía un origen mixto, dice la Biblia, porque tenía una mamá que era judía y contexto judío, y luego se hizo creyente, y su papá era griego, dice la palabra de Dios. Entonces, delante de los judíos, Timoteo era judío porque venía de una mamá judía, pero él era un judío apóstata, o un judío en desobediencia, o que no estaba bajo la ley, porque era un judío que no se había circuncidado. Entonces, lo que hizo Timoteo es circuncidarse con el fin, recomendación de Pablo, pero decidió él circuncidarse, porque de esa manera, sin circuncidarse, no iba a ser un gran misionero efectivo delante de los judíos. Y Timoteo iba a estar sirviendo a judíos y a gentiles en las iglesias, y era esencial que no los ofendiera si ellos descubrieran que no era un judío circuncidado. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña que hay que también cuidar nuestro testimonio para con los de afuera. Primera de Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, un buen cristiano sí le debe preocupar que la gente sepa que nosotros andamos en buenos caminos. Debemos procurar un buen testimonio delante de ellos.
Y cuando yo hablo de los de afuera, hermano, estoy hablando me refiero a que seas buen vecino, que tus vecinos sepan que tú eres un buen vecino. No eres un vecino problemático. Cuando hablo de los de afuera, hablo de tus familiares. ¿Cómo piensa tu familia de ti? Tal vez no estén de acuerdo con tu cristianismo, pero es importante que la gente sepa que tú eres una persona cristiana íntegra, que tú te procedes conforme a la palabra de Dios. Tu familia sabe cómo eres tú y sabe que tu vida refleja la Biblia. Porque a propósito, a veces la única Biblia que la gente va a leer es la que ve en tu vida. La gente no va a abrir la Biblia, pero va a ver tu vida. Y si ellos ven que tú fumas, van a pensar que la Biblia dice que puedes fumar. O si tú tomas, van a pensar que los cristianos están permitidos tomar. Cuando la Biblia nos habla acerca de abstenerse del alcohol y de cualquier cosa que haga daño al templo del Espíritu de Dios, por eso no fumamos. Aunque hay cristianos que les gusta fumar, ¿verdad? Y es incorrecto, porque es un daño que le hacemos al templo de Dios. Entonces, es testimonio. Cuando hablo de los de afuera, hablo de tu jefe, tus compañeros de trabajo, tus clientes. ¿Cómo te ven? ¿Saben que eres cristiano? Muchas veces es triste que un cristiano ni siquiera dice que lo es por miedo o por el mal testimonio que está dando. Cuando hablo de los de afuera, hablo de tus amigos. ¿Tus amigos te ven diferente porque eres de Cristo y no del mundo? ¿O eres igual a ellos? Cuando hablo de los de afuera, hablo de tus compañeros de escuela o tus maestros. ¿Saben que eres un joven dedicado a tu escuela? ¿Tienes buenas calificaciones como parte de tu buen testimonio? Es triste que muchas veces los jóvenes están involucrados en la iglesia y todo y tienen terribles calificaciones. Yo creo que no puedes tener un buen testimonio si no tienes buenas calificaciones. No estoy diciendo que tengas puro 10, pero que seas un cristiano esforzado, que seas excelente en tu manera de hacer. Porque todas las cosas debemos hacerlas con amor y las debemos hacer conforme a nuestras fuerzas, dice Eclesiastés también. Entonces, un cristiano que está reprobando debe de empezar a cuidar su testimonio para con los de afuera. Entonces, debemos de cuidar nuestro testimonio, hermanos. Yo decía que es triste que mucha gente ha llegado a decirme a mí y a mucha gente que no va a una iglesia porque algunos de esa iglesia son hipócritas, que tienen doble vida. Ahora, yo sé, hermanos, que mucha de esta gente usa esto como un mero pretexto. Yo lo sé. Pero yo me pregunto, ¿qué pasaría si la gente viera que todos los creyentes de una iglesia son de buen testimonio? ¿Qué pasaría si la gente viera que todos los creyentes de la iglesia Jico son de buen testimonio? Que no le deben dinero a nadie, que no son de doblez, que no son groseros y vulgares allá afuera, que son de buen proceder, hermanos. Si usted le debe dinero a alguien o de la iglesia o fuera, usted está dando un mal testimonio y necesita arreglar su vida. No puede estarle debiendo dinero a alguien y pensar que eso no es ningún problema espiritual. Usted debe de buscar tener un buen testimonio. Yo sé, hermanos, que es difícil, pero ¿sabía que un buen testimonio es un buen imán para acercar a la gente a Cristo? ¿Sabía que usted tiene un buen testimonio ante su familia? Sus familiares van a tener la curiosidad de ir a tu iglesia para escuchar de Cristo o escuchar lo que tú les dices de Cristo. Por eso es indispensable tener un buen testimonio para ser usado como un imán con los de afuera. Así que hemos visto dos lecciones importantes para tener un buen testimonio. Un buen testimonio no es algo que tú dices o predicas, sino lo que otros dan a conocer de ti. Y luego también hemos visto ahorita que un buen testimonio se da por duplicado, tanto a los creyentes como a los de afuera, hermano. Ahora vamos a una lección final y con esto concluimos. El buen testimonio es difícil de conservar durante las pruebas. Si usted notó, la familia de Timoteo fue una prueba de su fe porque la familia de Timoteo no era exactamente un hogar cristiano modelo. En realidad su madre, sabemos que se llamaba Eunice y su abuelita se llamaba Loida. Pero su padre no era creyente, él era griego de nacionalidad. Y es muy posible que su madre Eunice y su abuela Loida le enseñaran desde pequeño las escrituras. De hecho, así lo dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que es posible que su mamá y su abuelita le enseñaran. Pero es muy posible que
Lo mucho que intentaba hacer su mamá para formar a Timoteo, su padre incrédulo le inculcara otros dioses. En realidad, siendo griego, posiblemente le inculcaba los dioses de la mitología griega. Es más, vimos que Timoteo era de la ciudad de Listra. Y si usted conoce su Biblia, en el libro de Hechos se nos dice que Listra y Derbe eran ciudades de la Iconia. Y esta región adoraba a los dioses griegos. Por ejemplo, adoraban a Júpiter, que era el dios Zeus, y adoraban al dios Mercurio, que era Hermes, dioses de la mitología griega. Entonces, es muy posible que lo que trataba de hacer la mamá en inculcarle la palabra de Dios, el papá lo derribaba con lo que le decía, no, mira, tú adora a Zeus o vete al templo de Mercurio. Y todo esto lo tumbaba. Y esto me hace pensar que era una lucha doble la que tenía que hacer la mamá de Timoteo. Eunice y Loida tenían que de alguna manera enseñarle, porque no era correcto lo que su papá le enseñaba o lo que se enseñaba en la ciudad de la Iconia. Entonces, hermanos, es importante que sepamos que es un esfuerzo, es difícil, no es fácil muchas veces. Y yo creo que la familia de Timoteo tuvo muchos estilos y aflojes, como se dice, con el fin de enseñarle a Timoteo la fe no fingida en el Señor. Y así tal vez hay muchos matrimonios cristianos donde tal vez hay un padre que no es creyente aún o una madre que no es creyente, y usted necesita esforzarse más para que sus hijos reciban un buen testimonio y que seamos una familia cristiana. Ahora, hermanos, Timoteo tuvo que decidir entonces si seguir la mitología griega, irse con el sacerdote. Había ahí sacerdote ahí en Listra, sacerdote de Júpiter, o seguir con lo que la gente enseñaba de la mitología, o seguir al Dios de la Biblia, al Dios de su madre. Y hermanos, él tuvo que decidir, tuvo que tomar la decisión con su vida, y entonces empezó a vivir como Dios agrada. Y entonces esto me habla de que cuando estás en una prueba, cuando tienes que tomar decisiones en tu vida, la gente alrededor va a estar viéndote. Dicho de otra manera, cuando estás en una prueba, nadie te lo dice, pero los hermanos y los no creyentes observan tu reacción. Por eso es importante, hermano, que tú cuides cómo reaccionas en una prueba, en un dolor, en un quebranto, en una situación familiar. Tú debes de guardar tu testimonio en un momento de presión. Es triste que a veces en un tiempo de crisis podemos perder nuestro testimonio o nuestra postura. Por eso es de cuidado tener esto, hermanos. Y yo creo que todos nos enojamos, todos llegamos a tener esa presión o tener falta de fe, pero es importante cuidar tu testimonio para con los hermanos y con los de afuera. Hermanos, de manera personal, yo quisiera esforzarme en mi propia vida para que se sepa y se diga de mí que yo soy un buen cristiano. Me gustaría que la gente piense de mí que soy un buen testimonio, que soy un buen esposo, que soy un buen papá, que soy un pastor responsable, que soy un predicador que se prepara, que predico la palabra sin alteraciones, sin añadiduras ni reducciones. Como quisiera que la gente pensara en mí y pensara que soy un buen predicador, que es de bendición a la gente. Me gustaría que la gente supiera de mí o pensara de mí que soy un conocedor profundo de la palabra de Dios por mi esfuerzo de aprender cada día más. Quisiera que otros me vieran a lo lejos y dijeran, ese varón es un buen ganador de almas. Me gustaría dar un buen testimonio. Quisiera que mis vecinos pensaran en mí que soy un buen vecino. Que otros pastores vean en mí que busco ser un siervo de Dios serio. Y aunque me considero joven de edad, que vean en mí una vida respetuosa al Señor. Mi pregunta es, ¿qué testimonio quisieras tener tú ante los hermanos, ante tu familia, ante los de afuera? Porque si tenemos un buen testimonio, hermanos, Dios se va a glorificar, pero también nos va a usar para que otros escuchen el Evangelio. Y yo creo que un buen testimonio es una buena herramienta en las manos de Dios para hacer progresar su palabra. Porque lo que vemos en el libro de los Hechos es que el progreso del Evangelio se dio en parte por vidas transformadas. Y cuando tú y yo tenemos vidas transformadas y que amamos a Dios y tenemos un buen testimonio, Dios va a hacer el resto, hermano. Pero solamente lo que hemos visto en esta noche es que cuidemos tener un buen testimonio. Y si hay algo que necesitas arreglar, si hay algún malentendido que tienes con algún hermano o hermana, yo te sugiero de verdad que pongas en oración esto, lo pienses y que le hables.
y trates de arreglar el problema con esa persona que tienes para cuidar tu testimonio. Hace una hora, hermanos, este mensaje me llegó y hay 2 personas con las que yo tengo que hablar con el fin de arreglar un asunto, con el fin de proteger mi testimonio. Y hablé con una hermana que hubo un asunto que me preocupó, que podía haber un mal testimonio o un malentendido. Y a Dios gracias, estamos ya bien, ya hablé con la hermana, estamos bien, ella está bien, yo estoy bien, y lo pudimos arreglar. Y no hay mal testimonio ni de su parte ni de la mía, pero era importante hablarlo. Entonces, si usted tiene que arreglar algo en su vida para tener un buen testimonio, yo le exhorto en el nombre del Señor que lo haga, hermano, para cuidar, tener un buen testimonio. Y esto es algo bonito que aprendemos de la vida de Timoteo. Vamos a orar para terminar, hermanos, y con esto terminamos nuestro servicio. Señor, gracias en esta hora por poder abrir tu palabra. Ayúdanos a tomar esas decisiones difíciles para proteger nuestro testimonio, para dar un buen testimonio en nuestra vida, en nuestra juventud, o si alguien tiene una relación de cortejo o piensa en el futuro tenerla, guardar un buen testimonio como pareja, como relación de jóvenes. Te ruego que nos ayudes a guardar un buen testimonio y no deber a nadie nada, y que podamos verdaderamente tener un testimonio de gente que es sincera, de gente que ha sido transformada por tu palabra. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a dar un buen testimonio como iglesia, para ser un imán para la gente incrédula. Señor, bendice a mis hermanos, danos el valor de arreglar algún problema. Si alguien de los que está escuchando tu palabra ha sido convencido o redarguido en su corazón porque necesita arreglar algo con alguien, Señor, dale la valentía, dale la convicción para hacerlo, y que pueda cuidar su testimonio, tanto como persona, como familia, como iglesia también. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho. Solamente les recuerdo que es importante seguir leyendo nuestra Biblia, tener nuestro devocional personal, leer nuestra Biblia con nuestra familia, y también se le llama altar familiar. Y también, hermanos, que podamos seguir ofrendando y diezmando al Señor. Recuerde al hacerlo, para seguir mandando a los misioneros, para seguir mandando nuestro diezmo a la obra de Dios. Y acuérdese, hermanos, si no recuerda la información de la cuenta bancaria de la iglesia, la va a ver ahí en la pantalla. Y les mandamos un saludo, hermanos. Les amamos, estamos en contacto. Dios les bendiga mucho.